Bienvenido, bienvenida a este canal. Mi nombre es Anabela, soy de Argentina y soy profesora de español, examinadora del DELE y preparadora certificada del CIELE. Esto es Hablamos en Español, un canal en el que te comparto sobre vocabulario, gramática del español, exámenes y culturas hispánicas. Este es el quinto video de una serie de videos que estoy haciendo sobre la prueba de comprensión de lectura del examen CIELE. En este video te voy a explicar concretamente en qué consiste la tarea 5 de la comprensión de lectura, que es la última tarea de esta prueba. Te voy a explicar también cómo tenés que resolverla y vamos a hacer juntos un modelo de esta tarea. Como siempre digo en todos los videos, cada una de las tareas de las pruebas del CIELE van aumentando de dificultad gradualmente, ya que cada una se corresponde a un nivel diferente del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Concretamente, la tarea 5 de la comprensión de lectura se corresponde a un nivel C1, es decir, tiene un grado de dificultad de nivel C1. Antes de continuar con este video, te cuento que si estás buscando una profesora de español experta en el CIELE que te ayude a preparar tu examen, podés reservar clases conmigo en el link que te dejo en la descripción. La tarea 5 de la comprensión de lectura del CIELE consiste en leer un texto incompleto que tiene 12 huecos. Lo que tenemos que hacer es completar ese hueco eligiendo la palabra correcta entre 3 opciones que hay para cada hueco. Los textos de la tarea 5 de la prueba de comprensión de lectura son textos largos y complejos que pueden aparecer en revistas, libros de texto, periódicos y otros soportes. Son textos especializados, técnicos y pueden abordar, por ejemplo, temas académicos como lingüística, psicolingüística, ciencia, tecnología, geografía, naturaleza. También temas profesionales como trabajo, economía, finanzas, industria, política, sociedad. Esta tarea evalúa más que nada conocimientos de gramática y de uso de la lengua. Acá no solamente tenés que entender el sentido del texto, sino que también tenés que poder decir si en un contexto determinado habría que usar indicativo o subjuntivo, elegir la preposición correcta que va con un determinado verbo o, por ejemplo, elegir la palabra más adecuada entre 3 opciones similares, para lo que vas a tener que conocer qué palabra o expresión se usa más en español en ese contexto. En definitiva, para resolver la tarea 5 de la comprensión de lectura, se requiere ser capaz de identificar las estructuras, el léxico y los mecanismos de cohesión adecuados en textos con un repertorio lingüístico complejo. De las 12 preguntas, es decir, de los 12 huecos que tenés que completar, 4 son sobre estructuras gramaticales, 4 son preguntas de léxico, o sea, vocabulario, y las otras 4 sobre mecanismos de cohesión. Es decir, que te van a pedir que elijas el marcador discursivo o conector adecuado para el contexto. Y como siempre, los textos que aparecen en el CIELE pertenecen a diferentes variedades lingüísticas del mundo hispano. Vamos con algunas recomendaciones para resolver esta tarea. Siempre hay que comenzar leyendo muy bien la consigna y antes del examen tenés que familiarizarte con el funcionamiento de la plataforma. Si lo necesitas, podés leer todo el texto una vez sin pensar en los huecos para tener una idea general del contenido del texto. Si no, podés empezar directamente leyendo el texto e ir parando cuando hay un hueco para ver las opciones que hay para completarlo. Fíjate siempre en las palabras que preceden y las palabras que siguen al hueco. Esas palabras siempre te van a dar la pista, la clave para elegir o rechazar las opciones. En los huecos en los que tengas dudas, trata de pensar las razones por las que cada una de las opciones podría ir o no en ese hueco. Y por último, es importante que leas todo el texto completo después de haber elegido las palabras para ver si efectivamente el texto tiene sentido. Ahora vamos a hacer un modelo de esta tarea. Yo voy a usar el modelo de la prueba de comprensión de lectura que está disponible en la página oficial del CIELE. Lo podés encontrar fácilmente colocando en tu buscador las palabras demo CIELE. Para que puedas aprovechar mejor este video, ponele pausa,
Hacé vos solito, vos solita la tarea 5 de la prueba de comprensión de lectura del demo, anota tus respuestas y luego volvé a este video para compararlas con las mías. Bien, yo ahora voy a comenzar a resolver la tarea y para eso lo primero que voy a hacer es leer la consigna. La consigna dice: usted va a leer un texto en el que faltan 12 palabras. Elija la opción correcta para cada hueco. Entonces acá tenemos el texto, tenemos el título, dice: peligran arrecifes de coral por el cambio climático. Y arriba a la derecha vemos el tiempo de la prueba, que acá hay mucho tiempo porque yo acabo de abrir solamente la tarea 5. Pero recordá que el tiempo total para toda la prueba son 60 minutos. Y vos tenés que distribuir, gestionar ese tiempo en cada una de las tareas, ¿sí? De forma estratégica, para que te quede tiempo para las tareas más difíciles. Entonces, tal vez las tareas más fáciles del comienzo tendrán que ser un poquito más rápido, y ya para las tareas 4 o 5 en las que necesitas más tiempo para pensar, para volver a leer el texto es más largo también, entonces dejarte un poquito más de tiempo. Esto es importante que lo entrenes mientras vas practicando para el examen, ¿sí? Que sepas más o menos cuánto tiempo te tiene que llevar cada tarea. Esta tarea no la voy a comentar tanto como las otras porque una buena parte es gramática y bueno, no me voy a pasar todo el video explicando cada cuestión de gramática. Así que voy a darles directamente las respuestas para que luego puedan comparar con sus respuestas y saber cómo les fue. Bien, voy al texto. Dice: recientes investigaciones del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM han demostrado que los efectos del cambio climático producen la pérdida de los arrecifes de coral, informó Roberto Iglesias Prieto, académico de esta entidad. Él, y acá viene el primer hueco, dice el crecimiento, el incremento, el alargamiento. Voy a leer toda la frase y después decido. De tan solo 1 grado centígrado en la temperatura de los océanos ocasiona el blanqueamiento generalizado de las colonias de coral y les causa la muerte. El incremento, ¿sí? Porque crecimiento del grado no, alargamiento de 1 grado tampoco, es incremento la palabra. Luego tenemos otro hueco: lo que, la que, el que significa la pérdida de miles de especies. Lo que, ¿sí? Esta situación, ¿sí? Significa la pérdida de miles de especies. Entonces vamos a usar lo, ¿sí? Lo es un neutro que nos sirve para reemplazar toda una frase, una situación. Si estuviéramos haciendo referencia a un sustantivo masculino, usaríamos el que. Si fuera un sustantivo femenino, la que. Pero como estamos haciendo referencia a toda una situación, decimos lo que. Lo que significa la pérdida de miles de especies debido a que en estos ecosistemas se encuentran las más del planeta, las más variadas del planeta. Además, estos arrecifes son la más importante fuente turística de México, pues producen la arena blanca del mar Caribe, preferida por el turismo internacional, que representa la tercera fuente de divisas, solo por debajo de la industria petrolera y de las remesas de Estados Unidos. Las remesas provenientes, proviniendo, provistas, provenientes, ¿sí? Las remesas que provienen de Estados Unidos, provenientes. Bueno, acá tenemos que elegir un hueco. A pesar de que, debido a que, sumado a que. Vamos a leer toda la frase y decidimos. Solo ocupan el 2% de la superficie terrestre, mencionó el investigador. Estos ecosistemas son una gran fuente de riqueza económica y de servicios ambientales. A pesar de que, ¿sí? Uno podría pensar que si ocupan un pequeño porcentaje de la superficie de la Tierra, no son tan importantes, pero no es lo que ocurre. A pesar de que es una pequeña parte de la Tierra, son muy importantes. Entonces, a pesar de que sería el conector correcto. Sigo. Estos ecosistemas son una gran fuente de riqueza económica y de servicios ambientales para
más de 100 millones de personas en el mundo, para más de 100 millones de personas en el mundo, y capturan aproximadamente 50% del carbono planetario. Bien, tenemos otro hueco, entonces, por su parte, asimismo, informó, seguimos hablando de este académico, ¿no?, que está dando esta información. Informó que son las estructuras geológicas de origen biológico más grandes del orbe y han dominado las zonas poco profundas de los mares tropicales en los últimos 200 millones de años. Asimismo, ¿sí? Asimismo, ¿qué significa también? Asimismo informó, o sea, además de esto que dijimos antes, este académico también informó esto, ¿no? Asimismo. Por eso argumentó, sería necesario que se, y las opciones son generaría, generaba, generara conciencia entre la población para el cuidado de estas fuentes de riqueza. La opción correcta acá es generara. Generaría es condicional, simple. Generaba es pasado. Generara es imperfecto del subjuntivo. En esta estructura se necesita imperfecto del subjuntivo, ¿sí? La estructura, el verbo ser con un adjetivo que pide subjuntivo, ¿sí? Cuando el verbo ser está en condicional simple en la frase principal, necesitamos imperfecto del subjuntivo en la subordinada. Así que acá sería generara. Sigo, viene un hueco. Tan perjudiciales son el calentamiento global y el efecto invernadero como la contaminación marítima producida por la población, ¿sí? Entonces la frase decía que es necesario generar conciencia en la población para que cuiden estas fuentes de riqueza. Por lo tanto, ya que, aunque, ya que, ¿sí? Ya que es como porque tan perjudicial es el calentamiento global como la contaminación que la propia población produce. Por eso es importante que la población tenga conciencia, genere conciencia. Entonces, ya que. Como ya se dijo, los arrecifes resultan, producen, suceden del crecimiento de las colonias de corales que dejan sus esqueletos en la roca calcárea. Resultan, porque estamos diciendo que los arrecifes vienen, o sea, son el resultado del crecimiento de las colonias de corales. Resultan es la opción correcta acá. Sigo, y a través de miles de años forman una estructura definida que se incrementa mientras no erosión. Mientras no hubiera, mientras no hay, mientras no haya. Acá la opción correcta es haya. Si bien este fenómeno explica las playas blancas como las de Cancún, especificó el investigador, en caso de que la erosión sea mayor a la incorporación de carbono de calcio, se seguirá produciendo la arena blanca, pero el arrecife no podrá prosperar. Las acciones para el cuidado de los arrecifes son escasas e insuficientes, algo no exclusivo del país, señaló el especialista, pues en todo el mundo persiste el desconocimiento sobre el estado de ese ecosistema o se minimiza su importancia. Además, por añadidura, inclusive en países que tienen políticas de protección del medio ambiente. Inclusive. Esto fue la tarea 5 de la prueba de comprensión de lectura del CIELE, la última tarea de esta prueba. Contame en los comentarios qué te pareció esta tarea y cuántos aciertos tuviste. Para prepararte para esta tarea es útil leer textos avanzados como textos periodísticos, textos académicos, pero fundamentalmente hacer modelos de examen. Diferentes modelos de examen con diferentes temas, pero siempre con la estructura del CIELE. Te voy a dejar en la descripción de este video los libros con modelos de las pruebas del CIELE que yo recomiendo para entrenar. Y te recuerdo que si estás buscando una profesora experta en el CIELE para que te ayude a prepararte para el examen,
podés reservar clases conmigo en el link que te dejo en la descripción. Además, si este video te fue útil, te agradezco que le pongas un me gusta y que te suscribas a este canal para saber cuándo saco los próximos videos. Un abrazo y nos vemos en el próximo.